Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Mod Paradise Valley. El día de hoy, como ven, cierto, me encuentro nuevamente en el ASO de Sprinter. Pretendo poder terminar de buena forma la competencia, cierto, que es la que tenemos aquí, que es alrededor del mundo. Así que espero, espero poder lograrla ahora sí. Así que ya le dimos arranque, cierto, al lazo y vamos a eh, marcar nuevamente los puntos, ¿cierto? Para tener al completo el recorrido y no perderme. Suele pasar a veces que uno trata de aprenderse, ¿cierto? La ruta, pero igual nos podemos equivocar. Así que lo mejor en este caso es marcarla. Es ahí donde nos equivocamos, así que esta vez no va a volver a pasar. Ahí, ahí y terminamos. Eh, no sé por qué este punto se corre para acá. A ver, bajar ahí. A ver, ahí sí. Ya, vamos entonces. Esperemos lo podamos lograr. Pero primero voy a activar la competencia. Diría yo que es ideal. Ahora sí. Después de terminar esta competencia, a ver si hacemos otro trabajito. Me quedan dos encargos y ya lo demás es solamente contratos. Así que pretendo, yo creo, terminar los encargos. Ahí vamos a echarle un vistazo una vez que pasemos esta competencia. Pero ¿por qué? Uy. Bueno, aquí la vez anterior que intenté pasar esta competencia, pasé mejor esta parte que ahora, así que creo que era por aquí. No, casi. Si no fuera por el palito, me habría volcado. Y ahí habría tenido que otra vez volver a empezar, así que lo vamos a ir ahora sí que sí, con mucho cuidado porque este camión es bastante liviano en la parte trasera. Entonces es bien susceptible a volcarse. Ustedes saben que las competencias yo no las grabo, pero estas competencias me llamaron la atención porque eran bien extremas. Y aparte quería usar los vehículos de la fase 7. Que ya saben mi opinión sobre esa fase, así que no vamos a volver a tocar el tema. Y aparte que las competencias, mal que mal, igual suman un cierto porcentaje, ¿cierto? Al total del avance.
Mira, al fin y al cabo no me interesa completarlo con el oro. Sería lo ideal, obviamente, pero el tiempo no alcanza, creo yo. Así que nos vamos a centrar solamente en terminar esta competencia. Vamos llegando a la parte que en el video anterior fue lo que más me costó. Es la más difícil, así que vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible ahora. Ahora vamos un poquito mejor que en el episodio anterior. Por lo menos no nos hemos quedado atollados. También comentarles que no sé si se percataron, ¿cierto? Bueno, lo mostré en el video anterior que había instalado un mod de Ranger, el HMD creo que era, y al final tomé la decisión de desinstalarlo porque es un super buen mod pero ocupa mucho espacio, entonces eso me permite tener otros dos camiones que son súper buenos, que era el BAM, que ya lo tenía cierto instalado, pero sumé el NG8, que es un Mercedes-Benz, que me estaban pidiendo harto por ahí, que yo ya lo he utilizado en otra serie mod, así que lo tenemos de regreso acá en Paradise Valley, así que no sé si lo llegue a ocupar ahora en este episodio, si no será en el próximo. Así que el BAM se mantiene y el Ranger salió. Lamentablemente yo sé que los Rangers y a mí me gustan mucho, pero tienen ese detallito que tanta calidad, ¿cierto? Tiene
tiene sus contras. Es bastante el espacio que ocupan del almacenamiento, así que a veces hay que sopesar o cantidad buena, ¿cierto? O cantidad un poquito inferior, pero como lo digo, en cantidad. No me expliqué bien. Estoy tratando de explicarles que en este caso prevaleció la cantidad antes de la calidad. Así me quería expresar. Pero no quiere decir que porque sean cantidad estos son malos, sino que tú ya lo has visto. El BAM es un buen y bonito mod. Y el NG8 es brutal. Así que, bueno, ahí lo van a ver. Bueno, llevamos 9 minutos. Y ya le pegué otra vez. Para el oro son 12 y medio, creo. Yo creo que en 3 minutos no llego al final como para conseguir el oro. Pero como ya les dije, no es la idea. O sea, no es prioridad. Vamos llegando ya a la zona donde me volqué en el episodio anterior. Que fue aquí. Aquí yo tenía que doblar a la izquierda, ¿cierto? Pero hice una cortada y me caí al hoyito que está ahí. Que pasa inadvertido con el pasto. Esta parte también es difícil ahí. Hay harto barro. Vamos, Sprinter. Vamos saliendo ya. Ya nos pasamos, ya fíjense que eran 12 minutos y medio. Llevamos 13. Así que ni siquiera
nos va a dar para la plata. Va a ser bronce y más que bronce. Más encima nos estamos quedando sin combustible. Si mal no recuerdo, este ASOP no tiene reserva, ¿o sí? Ah, sí, sí tiene. Suministro interno. Algo tiene. Estamos en el último tramo ya, que hay que pasar por los campos. Voy a pasar por acá arriba para evitar problemas ahí. A ver si puedo pasar por entre los tronquitos ahí. Perfecto. Súper larga la prueba. Larga y ni por más que utilizamos un camión de competencia, no lo logramos. Estamos llegando. Por lo menos cumplimos con la competencia. Ahí está. Ascendimos al nivel 14. Dice buen tiempo siempre y cuando seas el más rápido. ¿Quieres intentar mejorar el resultado? 650 estrellas y $6.000. Nos demoramos 16 minutos 21 segundos. Así que, bueno, ahora nos cambiamos de camión y vamos a hacer este encargo que aparece ahí que se llama camioneta rota, y para este vamos a utilizar el Tatra T805, nuestro pequeño amigo. Cierto que este camión tiene ruedas de repuesto y piezas que necesitamos, así que nos alcanzan sobrados. Vamos a leer lo que dice el encargo. Dice: hola, mi auto ha estado parado por más de un año y no arranca. Quiero reparar e ir a la ciudad a comprar, pero no hay repuesto. ¿Ayudarás? Muchas gracias, no me endeudaré. Reparar el coche del guardabosques, que es una camioneta, ¿cierto? Una Chevy CK, y está aquí en esta parte. Y el juego nos recomienda un camión todoterreno. ¿Por qué? Porque aquí esta zona es bien mala, pero yo creo que el Tatra no creo que ande tan mal, así que vamos a irnos en él. Ahí, como pueden ver, tengo el BAM, lo tengo renovado, y ahí está el NG8, que lo tengo listo y dispuesto para un próximo trabajo. Y nos vamos entonces con el Tatra
camioncito súper bueno, pero complicado de llevar, así que hay que tratarlo con cariño. ¿Qué les dije? Ahora quedamos aquí volcado y no lo puedo rescatar. Intentémoslo de nuevo. Vamos a tener que saber llegar con él. Vamos a tener, vamos a tener un poquito más de cuidado aquí. Ya falta menos. Vamos hasta atrás. Estoy buscando el lugar perfecto para sacar la foto. A ver aquí. Ya ahí. Y continuamos. Aquí ya se empieza a poner más complicada la cosa.
camino muy, muy complicado. Aquí es aún más. Lo bueno que estamos rodeados de árboles, así que podemos ocupar el cabestrante. Y estamos llegando. Aquí está la Chevy, ¿ven? Está tirada a piso, súper dañada. Y vamos a reparar. Y estamos listos. Dice, muchas gracias. No sé cómo lo habría reparado sin ti. Dedos hábiles. Aquí está tu recompensa como prometiste. 570 estrellas y $6.900. Y como ven hay un remolque ahí, que parece que es nuestro, pero o habrá que utilizar en algún momento, no me acuerdo. No sé, a ver si me aparece a mí aquí. A mí me aparece, pero no es mío. Así que bueno, ya reparamos la Chevy. Ahora por lo menos se levantó, ¿cierto? Ya no está en el suelo. Estéticamente está destruida, pero bueno. Y llevamos media hora. No sé si nos alcance para hacer otro trabajo. Porque tengo que traer unos, para este próximo encargo tengo que traer unos tablones largos que tengo que traerlos desde acá. Desde acá. Y voy a tener que hacer todo el viaje desde el taller hasta allá, así que no me va a alcanzar el tiempo. Un camino muy difícil. Así que vamos a hacer un contrato del apartado agrícola, que es este. Dice, pedir papas a los residentes. Hola, las papas cosechadas deben ser criadas por los residentes. No debería estar perdido. Entrega papas para el hotel, que es aquí, una carga, y las papas a la isla, acá en la costanera. Así que son dos cargas de papas, de patatas, que las vamos a trasladar con el NG8. Le vamos a dar la oportunidad. Y nos vamos a cambiar. Aquí está, ven. Esta preciosidad de camión mod. Así que vamos a ir a buscar las patatas. Así que no me acuerdo en realidad en este momento quién fue el suscriptor que me pedía este camión. Así que amigos, aquí está el NG8. Es un mod que a mí me gusta mucho, pero que no lo había querido utilizar aquí porque ya lo había utilizado, valga la redundancia, en otra serie mod. Creo que fue en
Dejen que me acuerde. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de ese mapa mod, pero si lo buscan ahí, Hope County creo que fue, ¿o no? No, no fue en Hope County, fue en Bayside. Ahí está. En la serie mod del mapa Bayside. Ahí utilicé yo el NG8. En ese entonces el camión era distinto. Después llegó una actualización, ¿cierto? Que le metió el modder varias cositas más nuevas, como las llantas, estas llantas estilo europeo. eh, Le metió la visera y varias otras cositas innovadoras para este Mercedes. Que me hubiese gustado que lo hubiese hecho con más alternativas de, en este caso, configuración de ruedas. Aunque aquí tenemos un 8x8, podría haber sido un 4x2, un 6x6, no sé, otras variedades. Este camión tiene varias configuraciones. Así que, quién sabe, más adelante puede aparecer uno por ahí. Capaz que nos ponga el Tatra de portada del video y coloque este. Capaz que hasta aquí le saque una fotito. A ver. A ver si sale bien ahí o sale bien acá. Ahí vamos a ir viendo distintos lugares donde le podemos tomar fotos. La verdad es que en todas sale bien. Vamos a pasar por aquí. Aquí llegamos al almacén. Cargamos las patatas. Y nos vamos a entregarlas al hotel y a la isla. Le sacamos una foto aquí.
y nos vamos. Vamos entonces al hotel primero. Vamos a pasar por aquí entre medio de nuevo. Vamos al hotel. Vamos a ver cómo pasamos aquí en el barrito. Aquí pasando esta Chevy, hay que doblar a la derecha. Y llegamos al hotel, ¿cierto? Que está aquí en el borde costero o borde del río. Supuestamente es ese, el Ancla Vieja. Entregamos una patata y ahora nos vamos a el muelle, o sea, la isla, perdón.
O pasar a repostar. Vamos a cambiar el horario para disfrutar más el día. Aquí tenemos que cruzar la costanera, creo, o me equivoqué. No, me equivoqué. Era por la entrada anterior. Qué error he cometido. Pero bueno, retrocedamos. Aquí tenemos que bajar. Aquí tenemos que pasar por abajo el puente y llegamos a la isla. Foto, foto y más foto. Y llegamos. Y estamos listos. Dice excelente, en el futuro todavía será posible arar el campo y cosechar. Los pedidos llegan a menudo, así que no te pierdas el momento. Buena suerte. 270 estrellas y 4.800 dólares. Entonces, ya en agrícola nos quedan solo 2 contratos, gran trabajador nos quedan 3 y conductores de elite nos quedan 5 y un encargo. Estamos en un 77% de esta serie mod. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y espero les haya gustado estas nuevas incorporaciones a la serie. Un gran abrazo
Chau, chau.